Gracias por abrirme una vez más esta ventana. Con este programa concluyo la serie que hemos denominado PDVSA, auge y caída. En esta tercera parte nos vamos a referir a la etapa más dolorosa de PDVSA, la caída. Casos terribles vinculados a tramas de corrupción que han estallado ante la opinión pública son el epílogo de una tragedia que se viene gestando a lo largo de hace ya muchos años. La PDVSA de hoy no guarda ninguna relación con aquella pujante empresa que llegó a ser a finales de la década de los 90, cuyos indicadores financieros operativos la ubicaban entre las más sólidas y eficientes del planeta. La PDVSA que voy a presentar se refiere a cifras de los años 1996-1997, porque en esos años PDVSA estaba adelantando un proceso de apertura petrolera. En momentos en que sus detractores la acusaban de ser una caja negra o un estado dentro del estado. Veamos la realidad. Este primer gráfico nos muestra el nivel de producción petrolera de las grandes transnacionales petroleras privadas que allí aparecen comparadas con la producción de PDVSA. Como podemos ver, entre todos esos gigantes del mundo petrolero, Venezuela era la que producía más petróleo. Pero no basta con producir más petróleo, hay también que producirlo en forma eficiente. En los gráficos siguientes haremos referencia a varios indicadores expresados en forma de índices que comparan los niveles de eficiencia entre esas corporaciones. Se comparan en los siguientes cuadros los costos y gastos de producción entre los gigantes petroleros en referencia, relacionándolos con sus ingresos. PDVSA tenía menores costos y gastos que todas ellas, a pesar de lo que dicen. Veamos ahora el índice de solidez, o sea, el total del activo sobre el total del pasivo. Una vez más, PDVSA aparece como la más sólida entre todas las transnacionales petroleras consideradas. Para no alargarme, quiero presentarle dos últimos gráficos. El primero de ellos se refiere al nivel de endeudamiento. Comparemos el nivel de endeudamiento de esas empresas en relación con su patrimonio neto. Una vez más, PDVSA aparecía a la cabeza del mundo. Era la empresa menos endeudada entre las grandes transnacionales petroleras consideradas. Y por último, quisiera referirme a la utilidad que percibían esas corporaciones. Al comparar sus respectivas utilidades netas con sus ingresos totales, una vez más PDVSA estaba a la cabeza, porque una empresa que produce más con menores costos y gastos y menor nivel de endeudamiento, sencillamente tiene que ser la más rentable y eficiente que las demás. Esa PDVSA, como antes dije, ya no existe. Hoy ni siquiera podríamos presentar gráficos como los anteriores, porque la empresa dejó de publicar a tiempo sus balances y sus informes. Sabemos que la empresa está tremendamente endeudada financiera y comercialmente, y que sus niveles de producción se han venido a pique. De haberse mantenido el ritmo de crecimiento que caracterizaba a PDVSA, hoy deberíamos estar produciendo más de 6 millones de barriles diarios de petróleo. Pero, según cifras de la OPEP, nuestra producción apenas ronda los 800.000 barriles por día. En este gráfico, elaborado por Edgar Chacín, un extraordinario geólogo venezolano, se resume el auge y la caída de PDVSA. Del lado izquierdo del logo, con el tradicional logo azul que PDVSA siempre tenía, podemos ver el auge que venía experimentando la producción y el crecimiento de la empresa, el crecimiento de la producción petrolera de la empresa. Del lado derecho, con el lago rojo que ellos han adoptado, se pone en evidencia la caída de la producción petrolera, en la que hoy en día llaman la PDVSA de todos. La PDVSA roja rojita, pues. Cabe preguntarse, ¿cuándo comenzó la caída de PDVSA? Yo diría que comenzó a raíz del llamado paro petrolero, hacia el año 2002-2003. Hay todo tipo de versiones en relación con aquel paro y sus orígenes. De hecho, los trabajadores de PDVSA se plegaron a un paro que había sido convocado por Fedecámaras. Para no entrar en detalles acerca de sus causas, podemos simplemente decir que el presidente Chávez, en el momento en que presentó su informe anual y cuenta ante la Asamblea Nacional en el año 2004, afirmó con sus propias palabras que él había provocado el paro. Yo provoqué el paro. Les puse una trampa y ellos cayeron, sostuvo el presidente Chávez. Comparó a PDVSA con una colina militar a la cual había que tomar.
Allí se despidieron cerca de 20.000 trabajadores, Offside. el 50% del personal de todo el personal de PDVSA, por cierto, el 75% de su nómina mayor. Y entre esos 20.000 trabajadores tenían en promedio 15 años trabajando para la industria y en consecuencia acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron lanzados al cesto de la basura. Simultáneamente, se lanzaron a una política de expropiaciones de innumerables empresas de servicio que eran indispensables para el funcionamiento de la industria, a la vez que modificaron en el año 2006, por vía habilitante y sin consultar con nadie, la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En adelante, PDVSA nunca volvió a ser la misma. Terminado el paro, la empresa fue exitosa en recuperar temporalmente sus niveles de producción, los que traía antes, pero jamás recuperó el ritmo de crecimiento de esa producción. Al principio nada se notó, porque debido a circunstancias en los mercados petroleros internacionales, los precios se dispararon a niveles nunca antes imaginados, pasando ese precio de $13 por barril a $114 por barril. Los ingresos brutos eran tan elevados que tapaban todas las ineficiencias y también escondieron la creciente corrupción de una empresa que, junto con su personal más capacitado, también había perdido sus valores en medio de una politización progresiva y una ola de corrupción. La tragedia, sin embargo, se puso en evidencia cuando los precios del petróleo comenzaron a caer. Las instalaciones habían dejado de recibir el mantenimiento que requerían y con ello comenzaron a producirse innumerables percances, accidentes, derrames, paradas no previstas, algunos por cierto de gran gravedad como el que ocurrió en la refinería de Amoay. Los niveles de eficiencia se vinieron al piso y los controles y auditorías anteriores comenzaron a ser pasados por alto o bien burlados. Los elevados ingresos que se mantuvieron hasta el año 2008, cuando el gobierno cambió las condiciones de los contratos. El impuesto sobre la renta fue aumentado de un 35 hasta un 50%, la regalía de un 16/2 hasta un 30% y la participación del Estado en las empresas mixtas hasta un 60%. El resultado fue una paralización de las inversiones que dio lugar a una aguda y progresiva declinación en los niveles de producción petrolera. Adicionalmente, hay que señalar que PDVSA contaba con la propiedad total o parcial de 22 refinerías en el mundo. Hoy la situación es diferente. De las 8 refinerías con las cuales contábamos en Europa, ya no nos queda ninguna. De las 7 refinerías que teníamos en los Estados Unidos, solo nos quedan 3, pero estamos a riesgo de perderlas. Y de las 2 refinerías que teníamos en el Caribe, no nos queda ninguna. Y las 6 refinerías que tenemos en Venezuela están operando solo un porcentaje muy bajo de su capacidad. Por supuesto, se sumaron después las sanciones a partir del 2019. Sin embargo, cuando esas comenzaron, ya el daño se había provocado, ya estaba hecho ese daño. El impacto económico del deterioro de la industria petrolera ha sido devastador para la economía venezolana, cuyo Producto Interno Bruto ha experimentado a lo largo de la última década una caída que supera el 75%, y a su moneda, el bolívar, ya le han quitado 14 ceros. Como consecuencia de ello, más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país porque les robaron el futuro. Nada de lo anterior significa que la industria petrolera venezolana haya llegado a su fin, y menos aún que la economía venezolana no pueda recuperarse. Seguimos teniendo inmensas reservas de petróleo y gas en el subsuelo y seguimos teniendo una posición geográfica privilegiada al norte de la América Latina y muy cerca de los grandes mercados del hemisferio occidental y a la vez muy lejos de la conflictiva región del Medio Oriente y de Rusia. Ese Medio Oriente siempre ha sido afectado por periódicos conflictos históricos religiosos en los cuales nosotros no deberíamos participar y que amenazan en aquel momento la producción de la zona. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que la vida útil del petróleo se está acortando, ya que tarde o temprano será desplazado por otros agentes energéticos menos contaminantes. Tenemos que apurarnos. Para lograr esa reactivación se requerirán grandes inversiones que, por cierto, ya que el Estado no tiene los recursos para poder hacerlo porque está básicamente quebrado, esas inversiones tendrán que venir del sector privado. Por supuesto, para que ello ocurra, habrá que brindarles a los inversionistas seguridad jurídica y condiciones competitivas. Venezuela
cuenta con las condiciones adecuadas para poder lograrlo, sigue siendo un país con un futuro extraordinario. Esas condiciones son las que nos estaremos jugando en las próximas elecciones. Agradezco a ustedes haberme abierto esta ventana en sus pantallas y los invito a suscribirse a este canal YouTube.